Muy buena noche, Latinoamérica, público selecto que nos acompaña semana tras semana en estas actividades que la hemos denominado análisis de la situación sociopolítica global. El día de hoy, miércoles 29 de julio, vamos a llevar adelante unas entrevistas, conversatorios, centrándonos en nuestro país Bolivia, y para tal cometido hemos tenido a bien plantear como título Bolivia, lucha magisterial en defensa de la educación pública, evaluación, perspectivas y solidaridad internacional. En ese entendido, antes de empezar formalmente, permítanme agradecer una vez más a los que hacen posible esta actividad, un equipo que forma parte, pues, de la revista Atreverse, pero también forma parte del mismo equipo de la agencia de comunicaciones de iPenews, una agencia de comunicaciones alternativa que a través de su red de investigaciones y capacitaciones viabilizamos este conjunto de actividades. Y también queremos agradecer a nuestros auspiciadores, la Asociación de Fundadores y Autonomistas de la Universidad Pública de El Alto. En ese sentido, también señalar de que esta actividad la estamos viabilizando merced a la situación que afecta a nuestro país, en concreto a la situación que de una u otra manera se ha manifestado en un conjunto de formas de lucha protagonizadas por los maestros rurales y maestros urbanos en defensa de la educación pública. De eso precisamente vamos a hablar el día de hoy para que tengamos un panorama más pormenorizado y entendamos por qué en plena pandemia no solamente se desenvolvió un conjunto de expresiones de lucha magisterial, sino que en esta coyuntura, pese a que los maestros están en un cuarto intermedio, están viabilizando una lucha en el plano jurídico legal. En el entendido hemos tenido a bien invitar al profesor Andrés Guaita Álvarez. Él es ejecutivo, pues, de la Confederación Nacional de Maestros en Educación Rural de Bolivia, que por algunos asuntos técnicos todavía no logra ingresar. Sin embargo, confiamos que en unos minutos lo vamos a tener conectado. Y también tenemos al profesor Vladimir Laura Chambi. El profesor es ejecutivo de la Confederación de Trabajadores en la Educación Urbana de Bolivia. También queremos señalar a los que nos acompañan el día de hoy, no solamente a nivel de Bolivia, sino de diferentes latitudes, señalar que vamos a tener, si se quiere, pues el acompañamiento de algunos profesores, dirigentes del magisterio de varios países, así como algunas personalidades que de una u otra manera van a expresar su solidaridad con la defensa de la educación pública en nuestro país. Por eso que hemos denominado, vuelvo a reiterar, lucha magisterial en defensa de la educación pública, evaluación, perspectivas y solidaridad internacional. Vale decir que en la mitad de nuestra actividad vamos a contar precisamente con invitados que muy puntualmente van a hacernos llegar su solidaridad internacional. Muy bien, vamos a empezar, ya lo tenemos a nuestro estimado profesor Andrés Guaita, y ahora, antes de iniciar esta actividad desde el centro de América del Sur, Bolivia, le cedemos la palabra al profesor Vladimir Laura, para que pueda saludar. Hemos tenido otro problema técnico, estimados profesores y público que nos siguen. Es simultáneo el problema tanto en el profesor Vladimir como en el profesor Andrés, pero confiamos que los mismos van a ser solucionados en forma inmediata. Ya tenemos, si se quiere, saludos desde diferentes partes de Bolivia, como por ejemplo Santa Cruz,
también tenemos desde Estados Unidos, por ahí también nos están diciendo que nos siguen desde Puno, Perú, Raúl Pari, aquí Loli Prensa, precisamente el director de IP News, nos dice cuáles son los derechos fundamentales del pueblo boliviano, que el gobierno de facto de la ultraderecha está en riesgo de ser convocado. Bueno, ya algunos están animando a lanzar algunas interrogantes que a lo largo de esta actividad lo vamos a ir resolviendo, pero ya tenemos un público interesante que nos está acompañando, les hacemos llegar fuertes, efusivos, y si se quiere, pues saludos, como decimos aquí en Bolivia, revolucionario. Mi distinguido profesor Andrés Guaita, ¿puede usted empezar con el saludo a esta actividad, así como a todos los maestros y público que nos sigue de diferentes partes de Latinoamérica? Tiene la palabra, profesor Andrés. Profesor Andrés tiene que habilitar su micrófono, profesor Andrés, Hola, su ahora sí, micrófono, profesor. Sí, ahora sí, ya está, ¿no? ¿Se escucha? se le escucha. Tiene la palabra, profesor. Muy bien, ahora sí, muy buenas noches, distinguido compañero Chamán. De la misma manera, por su intermedio, al compañero Vladimir Laura, ejecutivo de la Confederación de Trabajadores de Educación Urbana, y un saludo a todas nuestras compañeras maestras, maestros de los 9 departamentos de nuestra querida Bolivia, audiencia de América Latina que nos está escuchando este importante actividad que usted está realizando. Reciba pues en este momento muy preocupados también nosotros por este tema del COVID. Muy bien, le hemos escuchado al profesor Andrés, aunque hay problemas técnicos, ojalá que no sean recurrentes, pero aprovechamos ahora de cederle la palabra a nuestro estimado profesor Vladimir Laura Chambi, ejecutivo de la Confederación de Trabajadores en la Educación Urbana de Bolivia. Tiene la palabra, profesor Vladimir. Muchas gracias, doctor Alex. Un placer siempre estar acá en su programa tan prestigioso. Un saludo también fraterno revolucionario a mi compañero Patricio Molina, Ejecutivo Nacional por los Valles, Ludwig Salazar, Ejecutivo Nacional por el Oriente, nuestro compañero Andrés Guaita, el Ejecutivo de la CONMERF, a sus dos compañeros homólogos, a Víctor, a Noel, a todo el magisterio urbano nacional, padres, madres de familia, a nuestros estudiantes, jóvenes, señoritas, cholitas, a todos de Bolivia, Latinoamérica, el Caribe, el mundo entero. Muchísimas gracias por estar acá presentes y prestos una vez más a desarrollar y hacer conocer la verdad de cara hacia el pueblo boliviano y a la comunidad internacional. Muchas gracias. Gracias a usted, apreciado profesor Vladimir. Empezamos con el profesor Andrés. Profesor Andrés, con el ánimo de que nuestro público se familiarice con lo que ha significado todo el conjunto de luchas que ustedes han emprendido desde hace más de un mes, llámese pues huelgas de hambre, plantones, marchas, movilizaciones, en plena pandemia. Alguien decía que en el único país del mundo donde hay marchas y movilizaciones es Bolivia. Ayer hemos tenido, para conocimiento del público nacional e internacional, una movilización también a lo largo y ancho de la ciudad de El Alto, una de las ciudades más importantes en términos sociopolíticos del país. ¿Podría, estimado profesor Andrés, habilite por favor su micrófono? Si podría habilitar, profesor Andrés, su micrófono, y podría hacernos un resumen de lo que ha significado, la lucha en todo este tiempo. Ya se nos fue nuevamente la señal, entonces la pregunta se la trasladamos a usted, profesor Vladimir. Un resumen de todo lo que ha significado la lucha hasta el día de hoy. Tiene la palabra. Bien, sabemos bien que lamentablemente nos vimos afectados a nivel mundial por una pandemia, mismas que para poder superar cualquier crisis económica, educativa, política, social,
es siempre bueno encarar a través de la unidad. No por nada en la moneda boliviana existe un sello, un eslogan donde indica la unión hace la fuerza. Nosotros, una vez que se declaró la cuarentena general, ya teníamos previsto todo el Magisterio Nacional de que se nos avecinaba una crisis educativa en el cual hicimos llegar a las instancias del Ministerio de Educación nuestros proyectos, distintos CITES para poder realizar una reunión y nos vimos totalmente sorprendidos cuando sin consultar con los actores involucrados de la sociedad, actores educativos, como indica nuestra constitución política del Estado, directamente el gobierno transitorio lanza un decreto supremo, el 4260, en el que nos habla de una educación virtual. Nosotros sabemos bien, como maestros, cuando tenemos algún proyecto, ya sea inclusive para la construcción de una vivienda muy personal o particular, se necesita el recurso económico. Para la ejecución de un proyecto, tenemos varias experiencias en nuestros proyectos socioproductivos, por ejemplo, la crianza de truchas, las hortalizas, todo aquello, se necesita una inyección económica. Y de la misma manera, para llevar adelante una educación virtual, se necesita también la parte económica, en el que lamentablemente en el decreto supremo 4260 nos indica que la ejecución de este proyecto no va a permitir que el Tesoro General de la Nación de Bolivia inyecte la parte económica para que se lleve adelante el 4260, el decreto supremo 4260. En ese sentido, los maestros, querendones de la educación, querendones de nuestros estudiantes, no podemos permitir que prácticamente se les esté marginando a un importante porcentaje de nuestros actores, de nuestros estudiantes, porque el decreto supremo 4260 nos habla de que todas las unidades educativas deben contar con una plataforma virtual. Las herramientas básicas para llevar adelante esta educación virtual es mínimamente una herramienta tecnológica básica como el celular, como una tablet, como una laptop, lo cual no tienen el 100% de nuestros estudiantes acceso a estas herramientas tecnológicas básicas. También tenemos la necesidad de poder utilizar el Internet y el gobierno tampoco les dotó del Internet gratuito para nuestros estudiantes. También sabemos de que a partir de la implementación de este decreto 4260, varias empresas transnacionales solo se dedicaron a lucrar con la parte educativa. Tenemos largas filas en las empresas de Tigo, Viva, Entel, en el que empiezan a lucrar y los servicios son totalmente deficientes. Entonces, ellos como empresas no garantizan el acceso de Internet en todo el territorio boliviano. Y lo más lamentable es que con el decreto 4260, lo que refleja es que el Estado pretende deslindarse de esa responsabilidad económica hacia la sociedad civil, hacia el padre, hacia la madre de familia. Y ello se traduce en la privatización de la educación. Y nosotros como maestros no podemos permitir que se privatice la educación. Debemos ejercer las garantías que indica nuestra constitución política del Estado, así también como garantiza nuestro Estatuto Nacional de la Confederación de Maestros Urbanos de Bolivia, muy particularmente, donde nos indica la lucha y la búsqueda de una educación única, fiscal y gratuita. Es por ello que como maestros tuvimos que enfrentar la abrogación de este decreto supremo 4260, primeramente con la instalación de los distintos piquetes de huelga de hambre, donde se tiene serias consecuencias. Mi persona, por ejemplo, de las secuelas que quedaron de la huelga de hambre, fui
intervenido de emergencias, recién me dieron de alta el día de hoy, tuve una intervención quirúrgica. El gobierno como tal es totalmente insensible a las protestas que realizamos nosotros como el sector educativo. No le interesa la vida de los maestros, no le interesa que en estas marchas que hemos emprendido, muchos maestros inclusive podían haberse contagiado, pero también aclarar a toda la audiencia que nosotros, los maestros, hemos garantizado todos los elementos de bioseguridad para nuestros marchistas, desde los guantes, los barbijos, alcohol en gel, inclusive los mamelucos para poder prevenir el contagio del COVID-19. Es de esa forma que se instalaron distintos piquetes de huelga de hambre a nivel nacional. El magisterio urbano tuvo 17 piquetes de huelga de hambre en los 9 departamentos, las mismas que fueron acompañadas con los mitines de protesta y con las distintas marchas. Se pudo lograr, es histórico, se pudo lograr la alianza de los distintos sectores educativos, la alianza entre el magisterio urbano, magisterio rural, entre la Junta Nacional de Padres, Madres de Familia, entre la coordinadora del Alto de Padres de Familia, estudiantes de las escuelas superiores, estudiantes del nivel secundario, todos con una misma voz, el de defender y garantizar la educación única, fiscal y gratuita. Gracias, estimado profesor Vladimir. Y ahora le preguntamos al profesor Andrés Huayta lo siguiente. Como lo acaba de señalar el profesor Vladimir, ustedes han logrado importantísimo que ha significado la alianza, no solamente entre maestros urbanos y rurales, sino también padres y madres de familia, también estudiantes, incluso han logrado la solidaridad de otros importantes sectores de nuestra población. La lucha, como es de conocimiento público, ha sido importantísima porque han sacado pues ustedes un conjunto de demandas en aras de defender lo que es la educación fiscal pública y gratuita. Pero a estas alturas del partido, estimado profesor Andrés, ¿qué es lo que han logrado? ¿Qué es lo que, gracias a su lucha, han alcanzado en términos de éxitos? Por ejemplo, ustedes han pedido la derogatoria del Decreto Supremo 4260, pero además de que han estado en negociaciones con el gobierno y viabilizando un conjunto de demandas incluso en otras instancias del Estado Plurinacional de Bolivia, ¿qué es lo que han logrado y en estos momentos en qué situación se encuentran? Tiene la palabra, estimado profesor Andrés. Muchas gracias, mi distinguido compañero Chamán. También una vez más, un saludo al compañero Vladimir, a todas nuestras compañeras maestras y maestros de toda Bolivia y de toda América Latina. Un saludo a nuestras compañeras que han estado en huelga de hambre, tanto en el rural como también en el sector urbano. Compañeros que han dado su vida, en muchos casos, y defendiendo lo que es la educación fiscal pública y gratuita. Mire, debemos denunciar ante el mundo entero que este es un gobierno totalmente insensible. No hay ni un mínimo de sensibilidad, como nuestros compañeros han estado en huelgas de hambre durísimos, en marchas, corriendo todos los riesgos que la vida humana tiene, pero hemos entendido que este gobierno es totalmente insensible. Claro, es un gobierno dictatorial, es un gobierno de tipo corte ultrista neoliberal, que no acepta absolutamente ningún tipo de reclamo de ninguno de los sectores, pero de manera especial en el sector educativo. Nosotros lo que hemos logrado en este momento es sensibilizar al pueblo boliviano, sensibilizar a nuestras bases de que lo que el gobierno, detrás del Decreto Supremo 4260, que se ha decretado de sala cuando Víctor Hugo Cárdenas era el vicepresidente. Por detrás viene un tremendo paquetazo económico que
tiende a cerrar todas las empresas públicas, privatizar nuevamente. Estamos volviendo a eso en estos pocos meses de gobierno transitorio, pero lo más grave es que en educación se nos está queriendo condenar a la ignorancia, a las grandes mayorías del pueblo boliviano. Con el decreto 4260, lo único que se hace es legalizar la privatización de la educación boliviana y solamente tendrán derecho los que tienen dinero a estas clases virtuales. Pero la gran mayoría, el 70% de nuestros estudiantes, tanto de las ciudades como de nuestras provincias, estarán excluidos de estas clases virtuales. Lo que nosotros ahora podemos ver, ya comprobado en estas 2 semanas últimas, es que las clases virtuales son todo un fracaso. El ministro Cárdenas, así como ha fracasado con la reforma educativa 1565, estas clases virtuales también están en 2 semanas fracasando. Hemos dado seguimiento y aquí en La Paz, por ejemplo, los compañeros urbanos, los troscos, han rechazado y han dicho que el 60% de estudiantes han abandonado estas clases virtuales. Nosotros le hemos dado seguimiento de la misma manera como Confederación de Maestros de Educación Rural. En ese caso, en el mismo sentido, cerca del 70% de nuestros estudiantes han abandonado estas clases virtuales y hay un 15% que asisten. Ejemplo, si en una aula hay 15 estudiantes en nuestro sector, solamente han tenido mucha dificultad conectarse 5 estudiantes, 10 estudiantes no han podido, por lo tanto, este es un caso. Lo que nosotros como dirigentes, como magistrado rural boliviano, en este acuerdo que el compañero Vladimir también ha expresado, hemos logrado en este tiempo, con toda esta movilización, unir a todos los sectores, a todos los actores educativos, como somos los maestros rurales, los maestros urbanos, padres de familia a nivel nacional, padres de familia de la ciudad del Alto, que son los más combativos, estudiantes de las normales, pero también se han sumado estudiantes del nivel secundario, que ellos con lágrimas en los ojos han dicho cómo el ministro nos discrimina, no nos quiere ceder la palabra, pero en el discurso también dicen que hay que trabajar por estos jóvenes. Este doble discurso, este doble moral que tiene este gobierno, especialmente el ministro Cárdenas, nos hace pensar bastante y nos refortalece para que nosotros como maestros, como dirigentes, como padres de familia, como pueblo oprimido que en este momento nos encontramos, la lucha esté en pie. No nos han derrotado. Si bien el peor enemigo que en este momento enfrentamos es este virus, el coronavirus, que nos ha hecho retroceder, porque muchos compañeros a nivel nacional, yo debo rendir mi homenaje a través de este medio a todos, muchos compañeros que han sido infectados con el COVID-19 y han fallecido en diferentes departamentos de Bolivia. En ese sentido, cuando el gobierno dice hay que luchar este gobierno transitorio por la salud, no sé por cuál salud están luchando, no sé cuál es la estrategia del gobierno, o al final de cuentas solamente es el tema de postergar las elecciones como estamos viendo en la realidad, porque ellos quieren satanizar y a los dirigentes nos quieren iniciar procesos penales para defender su gobierno transitorio. Esto se llama dictadura y nosotros vamos a siempre denunciar ante el mundo entero lo que se está viviendo acá en Bolivia, cómo se está tratando el tema educativo en este gobierno transitorio. Por lo tanto, yo esta parte finalizo han visto que las clases no son que generar la creatividad, la imaginación de nuestros estudiantes, esa relación humana que hay, esa relación, interrelación que hay entre maestro, grupo de estudiantes, que se genera, que se medita, que se discute en una, nunca va a poder ser reemplazado por estas clases virtuales,
Por lo tanto, estas clases virtuales del ministro Cárdenas van derechito al fracaso. Gracias, estimado profesor Andrés. Y ahora le formulamos una pregunta a nuestro estimado profesor Vladimir. En concreto, en estos momentos, profesor Vladimir, sí, hoy, 29 de julio de 2020, ¿se está o no se está pasando clases de manera regular tanto en las unidades educativas del medio rural como en las ciudades, pero estamos hablando de establecimientos estatales, públicos? Si se está pasando, podría decirnos de qué manera, y si no se está pasando, ya lo han dicho ustedes, que hay serios problemas por tal parte de que los estudiantes no tienen pues conectividad, muchos de ellos no acceden a un aparato electrónico de calidad. Entonces, díganos si es que se está viabilizando con regularidad o no y quiénes son los directos responsables para que lo entienda no solamente el público boliviano, sino el público latinoamericano. Tiene la palabra, profesor Vladimir. Bien, es importante siempre también caracterizar con qué tipo de gobierno estamos actualmente conducidos acá en Bolivia. Es un gobierno transitorio que representa a la clase empresarial. A ellos no le interesa el pueblo, la educación de los más desposeídos. En ese sentido, quienes hoy en día, de alguna manera, así entre comillas lo pongamos, pueden garantizar una educación virtual, son algunas unidades educativas privadas, particulares, bancarias. Ya tenemos el reporte de algunas federaciones. Para la siguiente semana tendremos el informe a detalle completo de las 31 federaciones, en el que en los primeros reportes que nos hacen llegar ya existe la deserción. Estamos hablando de la deserción escolar de un 50% de nuestros estudiantes. Estudiantes quienes en una primera instancia probablemente se hayan conectado al WhatsApp y de a poco fueron abandonando. Maestros que nos hacen llegar el informe indicando de que ya no asisten a las clases virtuales. ¿Y cuáles son los factores por qué no asisten? Uno, no pueden los padres de familia comprar todos los días los megas correspondientes para sus hijos. Estamos hablando de una inversión económica de alrededor de entre 10 a 20 bolivianos por día, por hijo, por estudiante. Tenemos padres de familia que tienen 6 hasta 8 hijos y estamos hablando de 80 bolivianos mínimo por día, la inversión que tiene que hacer el padre de familia. Ya el ministro Cárdenas y todo su equipo inexperto, lo llamo inexperto porque no tuvieron la capacidad de dar una solución en el primer y el único acercamiento que tuvimos en el diálogo, por eso abandonaron. El ministro sabía muy bien de que iba a fracasar esta educación virtual y por ello, de manera antelada, que es lo que indicaba hacia la sociedad boliviana, de que esta gestión no va a existir ni un solo reprobado, ni en el nivel inicial, primario, secundario. No van a existir los reprobados. Salía a los medios de comunicación para indicar aquello. Eso solamente es una muestra de que iba a ser totalmente un fracaso este decreto supremo de la educación virtual. Prácticamente nació muerta, no garantiza el acceso a la educación. Ahora, ¿qué fenómeno está sucediendo? Si bien teníamos el fenómeno de que se estaban cerrando las unidades educativas particulares, porque las unidades educativas fiscales ya brindaban inclusive un mejor servicio que aquellas unidades educativas particulares con el equipamiento de sus laboratorios, las infraestructuras estaban siendo modernizadas. Hoy en día ya está queriéndose volcar al revés. Está siendo afectado la educación fiscal porque no tienen acceso a una plataforma educativa y las unidades educativas particulares, como sabemos bien que siempre lucran ellos con la educación. Entonces, de seguro para la siguiente gestión se va a incrementar las unidades educativas particulares, como también se van a incrementar las pensiones, porque ya van a querer justificar que tienen una plataforma virtual y todo aquello. Entonces,
hasta el día de hoy ya se demostró que es un total fracaso, y ya lo dije, todos los argumentos, entre ellas el más importante, que el ministro dijo de que va a haber una aprobación automática. Muchos estudiantes de la promoción de sexto de secundaria también abandonaron las clases porque ellos indican que el ministro dijo que ya estaban aprobados y se fueron a los cuarteles a realizar su servicio militar en el segundo escalón. Prácticamente es un total fracaso esta educación virtual. Gracias, estimado profesor Vladimir. Profesor Andrés, ¿qué opinión tiene el magisterio boliviano en su conjunto acerca de esta determinación, diríamos, irresponsable, facilista, por parte del ministro para salvar, entre comillas, la gestión académica escolar 2020, se da por aprobado ipso facto a todos los estudiantes? ¿Cuál es su opinión? ¿Cuál es el perjuicio que genera aquello? Pero antes, profesor Andrés, les voy a pedir, está conectándose desde Santiago de Chile, se está conectando el profesor Edgardo Alexis Tritini Lillo. Él está desde Santiago de Chile, no lo estamos viendo del todo, para que él también pueda expresar su solidaridad con la lucha que ustedes han emprendido. Hoy están en un cuarto intermedio y seguramente lo van a seguir haciendo en otras condiciones, pero lamentablemente no aparece ahí está. Edgardo, buenas noches. Buenas noches, estimado. Estamos, estimado Edgardo, acá con el profesor Andrés Guaite, el profesor Vladimir Laura. Ellos son máximos dirigentes del Magisterio Rural y Urbano de Bolivia, y te queremos dar 2-3 minutitos para usted, como un dirigente de base, como un luchador en lo que significa pues los intereses del pueblo chileno, usted que tiene pues si se quiere, consagrado o internacionalismo en la lucha popular. Queremos que usted pueda saludar a los profesores, pero antes, estimado Edgardo, justo estamos leyendo de tu país, Chile, de Bautista Flores, que dice: un saludo a los maestros combativos. Desde aquí, Chile, nuestra solidaridad y lucha con sus luchas. Abajo la persecución política y criminalización de la lucha popular. Tiene la palabra, distinguido Edgardo Tritini. Aquí están los profesores y el público de toda Latinoamérica, particularmente de Bolivia. Edgardo tiene la palabra. Bueno, reciban todos ustedes, estimados compañeros y compañeras, un saludo fraterno desde Chile, desde un país hermano que los mira siempre con mucho respeto, mucha fraternidad. Para nosotros, muchas de las luchas del pueblo boliviano han sido ejemplo por su clasismo, su consecuencia, su combatividad. Hoy día están sufriendo una situación desmedrada, producto, bueno, del golpe reaccionario que hubo, y también de una serie, ¿no es cierto?, de medidas que, aprovechando esta pandemia, ha tratado de tomar este gobierno ilegítimo de Yanín Áñez para ir restaurando progresivamente el neoliberalismo. Y en ese contexto, bueno, uno de los objetivos de ese intento de restauración neoliberal es la educación. Por eso hemos sabido nosotros, gracias también a la información que nos ha hecho llegar el compañero Alex Chamán y algunos otros compañeros más, la situación bastante complicada, represiva, ¿no es cierto?, que están sufriendo hoy día, que incluso ha escalado a un nuevo nivel, según hemos sabido hoy día, porque aparentemente se habrían suspendido las elecciones que estaban programadas para el 6 de septiembre. Así que desde ya expresarle nuestra solidaridad, fraternidad revolucionaria, combativa, clasista, digamos, ver de qué manera también, aprovechando esta instancia de contacto, de qué manera podemos nosotros solidarizar más activamente con la lucha que ustedes están dando hoy día en defensa de la educación pública, gratuita, fiscal, que también es nuestra lucha en Chile, y también de lo que es la persecución política, ¿no es cierto?, y los intentos de restauración neoliberal por parte del gobierno legítimo de Yanín Áñez. Decirle, bueno, que también nos hermana esta pelea, porque acá también el gobierno neoliberal de Sebastián Piñera, con la complicidad de una falsa oposición, que también fue gobierno neoliberal con la concertación y la nueva mayoría, en los gobiernos de Elwin,
de Eduardo Frei, de Ricardo Lagos y de los dos gobiernos de Bachelet, han también tratado de aprovechar esta coyuntura para profundizar todavía más la explotación sobre la clase trabajadora y sobre los pueblos que viven en Chile, y avanzar más en la precarización laboral y en una serie de negación de derechos, entre ellos del derecho a la educación, y también destruyendo los derechos laborales y las conquistas que hemos logrado agenciarnos, ¿no es cierto?, tras duras luchas a los profesores y en general a los trabajadores de la educación en Chile. Así que no es una realidad que no sea ajena a lo que hoy día les está pasando a usted hoy día, ¿no es cierto?, hoy en Bolivia, con esos intentos de restauración neoliberal, de negar derechos, de aprovecharse de esta pandemia para hacer más negocios todavía, enriquecerse más, mientras tratan de descargar infamemente, ¿no es cierto?, los costos, ¿no es cierto?, sociales, económicos de esta crisis sobre los espaldas de la clase trabajadora y de los pueblos. Así que reciban toda nuestra solidaridad, estimados compañeros, y la idea es poder ponernos de acuerdo a partir de este contacto de qué manera podemos empezar a apoyarlos más desde Chile, hacer efectiva esta solidaridad, esta hermandad entre pueblos. Excelente, estimado Edgardo, a nombre pues del pueblo boliviano, del magisterio, te agradecemos enormemente que nos hayas acompañado unos minutitos, no solamente para que expreses tu solidaridad, sino además nos cuentes que en Chile hay un gobierno neoliberal perverso que ha demolido los derechos fundamentales de ese pueblo hermano, lo somete pues en una situación muy ultrajante, y eso explica por qué el año pasado el pueblo chileno ha dicho: en este país nació el neoliberalismo y en este país lo vamos a sepultar, y gracias a las luchas se ha logrado al menos el compromiso para viabilizar un plebiscito que arroje una nueva constitución democrática, y sin la menor duda confiamos que el pueblo chileno va a seguir batallando para lograr aquello, porque eso es la madre del cordero. Un fuerte abrazo, mi distinguido Edgardo, vamos a estar en comunicación, se cuida un montón. Bueno, y hacerle extensivo este saludo de parte del movimiento por la Fundación Gremial y Pedagógica, que es la corriente que hoy día está conduciendo el Colegio de Profesores de Chile, que es la instancia mayor, la principal organización de maestros en Chile. Así que cuenten con nuestra solidaridad como movimiento por la Refundación Gremial y Pedagógica, y la idea es poder establecer y estrechar lazos de solidaridad internacionalista, de fraternidad, con el Colegio de Profesores de Chile. Muchas gracias, compañeros, y adelante en la pelea. Muchas gracias. Gracias. Bien, compañeros, no les doy la palabra porque sucede Vladimir y sucede Andrés, que van a participar otros profesores más, personalidades de otros países, por tanto tenemos que ser breves. Pero mientras esperamos que entre algún otro profesor, aquí tenemos un mensaje desde Santiago de Chuco, eso es Trujillo, norte del Perú, la tierra del gran poeta comunista peruano César Vallejo. Dice Eber Paredes, maestros bolivianos, reciban nuestro saludo cordial y fraterno desde Santiago de Chuco, Perú. Estamos con ustedes, hermanos, hasta la victoria final. Antes de ceder la palabra a mi querido profesor Andrés Vladimir, permítanme, está la profesora Katy Ugarte, ella es máxima dirigente del SUTE regional de Cusco, desde la ciudad imperial, como así se la conoce, del Perú, cuna del Tahuantinsuyo. Tenemos una compañera, pues, que es una maestra, hija del pueblo cusqueño peruano, comprometido no solamente con la educación, sino con los derechos fundamentales del pueblo. Nos está acompañando. Profesora Katy Ugarte, un enorme agrado tenerla entre nosotros. Estamos en vivo y en directo ante el pueblo boliviano, pueblo latinoamericano y más allá. Acá lo tiene el profesor Andrés Huayta, máximo dirigente de los maestros rurales, el profesor Vladimir Laura, máximo dirigente de los maestros urbanos, que le están saludando con puño en alto. Tiene usted la palabra, profesora Katy Ugarte, y gracias por acompañarnos. Buenas noches, doctor Alex. Buenas noches a los máximos dirigentes del hermano país de Bolivia, desde Perú, Cusco, nuestra solidaridad con el hermano país boliviano por esta lucha, por defender la escuela pública y gratuita. Nosotros estamos con ustedes. Nosotros
el país de Perú también ha vivido estas mismas consecuencias y ahora continuamos luchando los maestros y nos solidarizamos por vuestra lucha que ustedes están pues defendiendo la escuela pública y gratuita en vuestro país, por la golpista que vino, que vino prácticamente con todo su clan, diría, de opresores a tener que invadir lo que es el sector educación. Por lo tanto, señores dirigentes de Bolivia, nosotros el Perú, nos solidarizamos con ustedes. Que viva Bolivia, sigan adelante luchando y no desmayen en esta lucha, porque unidos todos sí lograrán defender la educación pública. Antes de que se retire, profesora Katy, le agradecemos un montón. Le vamos a dar la palabra al profesor Vladimir para que la salude y le pido que eso sí sea muy breve, mi distinguido profesor Vladimir Laura. Tiene la palabra. El micrófono, compañera profesor Vladimir. Katy. Muchísimas gracias por esas palabras de aliento, compañera Katy. Siempre unidos los pueblos hermanos venceremos para hacer prevalecer nuestros derechos fundamentales y en este caso particular el acceso a una educación única, fiscal y gratuita. Desde Bolivia, nuestros agradecimientos para nuestros hermanos, para nuestros colegas de la Hermana República del Perú. Muchas gracias. Gracias, compañeros bolivianos. Sigan adelante unidos todos. Sí se puede, sí lo lograrán, porque el pueblo unido jamás será vencido. Muchas gracias, doctor. A usted, mi distinguida profesora Katy, un fuerte abrazo y en algún momento ya vamos a volver a conectarnos. Se cuida un montón, saludos para los profesores de base del Cusco y como decimos aquí en Bolivia, fuerza, fuerza, que la lucha es dura, pero venceremos. Se cuida un montón. Chao, profesora. Adiós. Muy bien. Ahora le vamos a pedir un momentito, compañeros, si me permiten, le vamos a pedir al profesor Vladimir, como Andrés y al público que nos sigue, que por favor un poquito de paciencia, porque tenemos a varios compañeros de diferentes partes de Latinoamérica que quieren expresar su solidaridad internacional en vivo y en directo, y en ese entendido tenemos al profesor Michel Umaña, es también un destacado maestro, un destacado luchador social que ha tenido, si se quiere, pues la oportunidad de ir a varios países, incluyendo el nuestro, y siempre el profesor enarbolando las banderas de defender los derechos fundamentales de nuestros pueblos. Lástima que el tiempo sea apretado, pero tenemos un importante, si se quiere, pues, presencia de profesores que quieren hacer llegar su solidaridad, y en ese sentido le vamos a pedir al profesor Michel, a quien le agradecemos desde ya, que sea muy puntual y muy concreto. Mi querido profesor Michel, aquí usted tiene al frente al profesor Vladimir Laura, máximo dirigente de los maestros urbanos de todo Bolivia, y al profesor Andrés Guaita, máximo dirigente de los maestros rurales, y también tiene, pues, en este momento nos están siguiendo miles de profesores en vivo y en directo y también de otras partes del mundo. Tiene la palabra, profesor Michael, un fuerte abrazo. Mi saludo combativo, compañeros y compañeras, al magisterio rural y al magisterio urbano de Bolivia. Desde Chile los acompañamos en su lucha, hermanos y hermanas. Creemos que es fundamental que esta lucha que ustedes están dando de enfrentar al golpismo, al neoliberalismo que intenta privatizar la educación. Ya ustedes saben cuáles han sido las consecuencias en Chile de la privatización de todos los derechos sociales por parte de la derecha desde el golpe de Estado de Pinochet, y hoy día hemos denunciado, y recordaré, hermanos, que lo conversamos el año pasado en el encuentro latinoamericano de maestros que organizó la CONMER en La Paz, que esto no es un problema de un país aislado. Acá está el auspicio del Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y la UNESCO, que están apostando a que la educación después de la pandemia sea la educación virtual, porque es un negocio gigantesco de parte de las transnacionales que hoy día están detrás de los gobiernos títeres, como el gobierno de facto en Bolivia y como el gobierno chileno, el gobierno colombiano. Así, más compañeros, nuestra solidaridad como Sindicato Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación,
esperamos seguir construyendo en conjunto, en hermandad, porque hoy día la unidad de los magisterios latinoamericanos es urgente para poder enfrentar estas políticas de privatización y de precarización laboral del magisterio latinoamericano. Un abrazo fraterno, hermanos y hermanas. Profesor Andrés, le pido que tenga bien saludar y despedirse del profesor Michael Umaña, que está en vivo y en directo desde Valparaíso, la hermana República de Chile, que también sufre los embates del perverso capitalismo y su siniestro neoliberalismo. Tiene la palabra, profesor Andrés. Muchas gracias, compañero Chamán. Quiero saludar al compañero Michel, también al compañero Ricardo, que se han solidarizado con esta lucha desde nuestra hermana República de Chile, como también a la compañera Katy de FUTE del Perú. Un saludo a cada uno de ustedes y muchas gracias. Y usted tiene mucha razón. Por detrás de esto está el Banco Mundial y todos los gamonales del mundo queriendo nuevamente reeditar la usurpación del pueblo en su conjunto para someter a las grandes mayorías del pueblo boliviano y de América Latina. Yo creo que es importantísimo la expresión del compañero Michel de Chile, que toda Latinoamérica en tema educativo debemos unirnos para derrotar a estos grandes empresarios que quieren lucrar a través de la educación, a través de estas clases virtuales, y quieren que las grandes mayorías vuelvan a ser excluidos de esta educación. Aquello no lo permitiremos. Desde Bolivia, desde la CONMER, la Confederación Nacional de Maestros de Educación Rural de Bolivia, nuestro gran saludo, compañero Michel, y muchas gracias por la solidaridad. Muy buenas noches a todos nuestros compañeros de Chile. Un abrazo, mi querido compañero Michel. Hasta otra ocasión, muy amable. Muy bien, compañeros y compañeras, tenemos pues la solidaridad de importantes compañeros, compañeras, y nos vamos a trasladar a la capital del Perú, nos vamos a trasladar a Lima, Perú, compañeros y compañeras, para presentarles pues al profesor Edgar Tello. Él es máximo dirigente de los maestros de todo Lima, Perú. Imagínense, Lima tiene casi la población de todo Bolivia. El profesor Edgar Tello es el máximo dirigente de los maestros de Lima, y en ese sentido, aunque tenemos alguna dificultad para conectar al profesor Edgar, le vamos a pedir que vea la manera. A ver, ya está. Y luego viene el profesor René Ramos desde Puno, Perú, compañeros. Mi distinguido profesor Edgar Tello, usted tiene aquí pues no solamente a un público que nos está acompañando a lo largo y ancho de nuestra hermosa Bolivia, sino también de Latinoamérica y otras latitudes, y como bien hemos denominado, también esta es una actividad para expresar nuestra sentida solidaridad internacional. Tiene al profesor Andrés Guaita, máximo dirigente de los maestros rurales, al profesor Vladimir Laura, máximo dirigente de los maestros urbanos de Bolivia, y le pedimos que usted haga uso de 2-3 minutos para expresar no solamente su solidaridad, sino tal vez una tarea importantísima de constituir un movimiento latinoamericano en defensa de la educación pública, compañero. Tiene la palabra, profesor Edgar Tello. Bueno, ante todo, un saludo de clase a todos los compañeros de Bolivia, nuestra solidaridad con la lucha y la huelga que vienen sosteniendo actualmente los compañeros de Bolivia. Un saludo a los compañeros dirigentes. Creo que no hay otro camino que la lucha directa, la lucha en las calles, porque el perverso modelo económico neoliberal ya lo venimos viviendo en el Perú y estamos en un proceso de lucha. Y la máxima expresión lo hemos logrado el año 2017, y la única manera es movilizarse por las calles como lo vienen haciendo los compañeros bolivianos, y creo que de alguna manera nuestro apoyo moral desde el Perú, nuestra solidaridad de clase, y sigamos de alguna manera manteniendo la comunicación, porque hay la necesidad ya de hermanar a los pueblos, al magisterio, no solamente de nuestros países, sino a nivel continental ya, para poder hacer
una lucha frontal contra este modelo económico neoliberal. Muchas gracias por el espacio y fuerza, compañeros, y adelante con la lucha. Gracias. Gracias a usted, profesor Edgar. Todavía no se retire, que le vamos a ceder la palabra al profesor Vladimir Laura para que se dirija a usted y seguramente pues le haga llegar la gratitud, la consideración del caso. Tiene la palabra, apreciado profesor Vladimir Laura, frente al profesor Edgar Tello Montes desde Lima, Perú. Compañero, colega, maestro Edgar, muchísimas gracias por la solidaridad. Bolivia y Perú siempre estamos hermanados, por la que la historia así siempre lo ha permitido. Hoy nos encontramos en una lucha acá en Bolivia defendiendo una educación única, fiscal y gratuita, y que todos nuestros estudiantes tengan ese acceso a una educación. En Perú también no es muy distinto el panorama, sabemos bien las distintas luchas que emprendieron, y nosotros también igual solidaritarios con la hermana República del Perú. Saludos desde Bolivia, desde el Magisterio Nacional, para nuestra hermana República del Perú, caso específico para Lima. Gracias, compañero. Muchísimas gracias una vez más, apreciado profesor Edgar. Sigan batallando ustedes porque el gobierno neoliberal más perverso de la región, sin duda alguna, es el peruano. Allá se viabiliza pues criminalización de la protesta popular, y lo peor, que en el Perú hay un sindicalismo traidor, un sindicalismo mafioso, un sindicalismo amarillo que se apropia de los aportes de los profesores del Perú y hace cogobierno con los distintos gobernantes de turno, y esa es una mafia politiquera llamada el Comité Ejecutivo Nacional del Sempatria Roja. Hay que seguir batallando, mi estimado profesor Edgar Tello. 1.000.000 de gracias. Hasta otra oportunidad, profesor. Muchas gracias. Éxitos, compañeros, y la lucha. Un abrazo a la distancia y estamos en comunicación. Gracias. Listo, profesor. Muy bien, compañeros y compañeras, tenemos pues, si se quiere, una importante participación de profesores de diferentes partes del mundo, en particular de América Latina, y en ese sentido vamos a cederle la palabra a un importante y destacado profesor de la región Puno. Aquí tenemos nosotros pues, si se quiere, una cercanía enorme con Puno, parte del altiplano, si se quiere, y en ese entendido vamos a ceder la palabra a nuestro estimado profesor René Ramos, para que él se presente, nos diga de dónde es dirigente, y lo vamos a escuchar porque fíjense, fue del Perú el primer sindicato de las 25 regiones en hacer llegar la solidaridad escrita a los maestros de Bolivia. Tiene la palabra distinguido profesor René Ramos, le escuchamos. Muchas gracias, doctor. A nombre del Sindicato Único de Trabajadores en la Educación de la provincia de San Antonio de Putina, y como parte integrante del Comité Ejecutivo del SUTE Regional Puno, adherido a FENATE Perú, extiendo mi saludo y solidaridad de clase con las luchas de los pueblos del mundo, y de manera muy especial a los profesores de la Confederación Nacional de Maestros de Educación Rural de Bolivia, quienes hoy vienen desenvolviendo largas jornadas de lucha en plena pandemia del COVID-19 contra las políticas educativas elitistas, mercantilistas y privatistas. Desde el Perú, impetro a los maestros de Bolivia. Tenemos que persistir en nuestras luchas y resistir a la arremetida de los gobiernos neoliberales que son títeres del imperialismo yanqui, y desearlo fuerza y valor a sus dirigentes de la Confederación, a seguir adelante, a seguir batallando por una patria justa y por una patria libre. Gracias, distinguido profesor René. Seguramente que los profesores pues le van a decir algo,
Y en ese sentido le vamos a dar la palabra al profesor Andrés Guaita para que le exprese algunas palabras. Tiene usted la palabra, apreciado profesor Andrés Guaita. Muchas gracias, mi distinguido doctor. Un saludo a nuestro compañero profesor René Ramos, que con esta solidaridad que expresa la hermana República del Perú, nos fortalece y debe fortalecernos a todo el movimiento latinoamericano para que podamos derrotar estas dictaduras que quieren volver seguramente a la cabeza del imperio, del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional. Pero nuestra lucha en las calles, principalmente defendiendo la educación fiscal pública y gratuita, sin discriminación ni exclusión, educación para las grandes mayorías, aquello nos hará fuerte y creemos importante que unidos a nivel Latinoamérica aplastaremos a estas dictaduras. Un saludo desde Bolivia, desde el Magisterio Nacional, a nuestros compañeros del Perú. Muchas gracias, muy gentil, y decirlos hasta la victoria siempre, compañeros. Gracias, apreciado profesor René, muchísimos éxitos y a seguir batallando también en la hermana República del Perú, porque ahí hay hartísimo trabajo que hacer y creo yo que maestros como usted van a coadyuvar, contribuir notablemente para la toma de conciencia, para la organización, para la lucha, porque no hay otro camino para nuestros pueblos. Un fuerte abrazo, apreciado profesor René. De igual manera, muchas gracias. Muy bien, vamos a proseguir entonces y la pregunta que estaba, si se quiere, pues, dirigida al profesor Andrés era básicamente de que qué opinión le ameritaba él en el entendido de que el gobierno, como una decisión facilista, habría determinado que todos los estudiantes de educación escolar, básicamente la llamada educación pública, estarían promovidos, es decir, estarían pasando de año, como que si fuese la solución al problema. ¿Cuál es la posición a ese respecto, estimado profesor Andrés Guaita? Bueno, muchas gracias, doctor Chamán. Nosotros hemos analizado en un ampliado nacional y hemos visto cómo de contradictorio es la posición del ministro Cárdenas, cuando por un lado en su artículo 40, en su decreto supremo 4260, dicta el tema de las clases virtuales, pero también de manera contradictoria indica que todos los estudiantes en esta gestión serán aprobados, no habrá ni un estudiante reprobado, lo que significa que no tiene este gobierno ningún interés en generar un proceso de aprendizaje para los estudiantes tanto de las ciudades como del campo. Creemos que los maestros comprometidos, las maestras comprometidos en los 9 departamentos de Bolivia no están de acuerdo con esta posición que ha sacado ustedes tan facilita para expresar y no tomar como un respaldo político. Las grandes mayorías, los padres de familia, quieren que nuestros hijos pasen de curso sin haber logrado conocimientos importantes de la interacción social de estos estudiantes. Por eso, esta posición del ministro seguramente ha hecho perder interés en los propios estudiantes. Así como decía mi compañero Vladimir, estudiantes de los últimos cursos de secundaria han preferido seguir esta posición que los padres de familia vienen a cargo. Nosotros como Magisterio Nacional hemos, porque creemos la importancia que nuestros estudiantes deben estar sumamente capacitados, preparados para seguir avanzando a los siguientes cursos. Necesitamos estudiantes que se preparen en esta cultura en el que tenemos estudiantes contestatarios
estos modelos bien en los últimos años volver a los gobiernos de los diferentes países de América Latina y del mundo. La lucha de los maestros, la lucha de los padres de familia, nuestros estudiantes, tienen que hacer que derrotemos estas dictaduras y gracias a la escuela se busque pues un desarrollo en cada uno de nuestros países, que no sean producto de la dictadura, como órdenes, yo diría despistado, que no sabe va a conducir y lo más fácil así y digan ya Profesor, los familias esta incluso del sector privado han rechazado del ministro, por lo tanto el Magisterio Nacional en su conjunto ha rechazado. Bien, compañeros todos, como hemos podido ver, algunas dificultades en la señal del profesor Andrés en lo que respecta a la dicción. De todas maneras, confiamos que se va a reparar aquello, pero fíjense, ahora tenemos a un destacado profesor de la hermana República de Colombia, el profesor Yesic González. Pero antes de cederle la palabra, distinguido profesor Yesic, permítame que lea algunos comentarios de Rimi González Medrano. Felicitaciones, compañero Vladimir, representante de la Confederación de Trabajadores en Educación Urbana de Bolivia. De More, por favor, aclaren quién es el otro SUTEC. Bueno, es que en el Perú hay un sindicato que representa a los maestros dignos y consecuentes que no solamente defienden la educación pública, fiscal y gratuita, sino también defienden pues lo que son los derechos del pueblo, pero hay un sindicato amarillo traidor que se llama SUTEC Patria Roja, que es de un partido político que ha devenido en una mafia politiquera. Luego tenemos Rimi González, que dice un saludo desde los maestros de Bolivia a los maestros del Perú. También tenemos Walter Alayo, que dice puntualmente: expresamos nuestra solidaridad a la lucha emprendida por los maestros y maestras hermanos bolivianos por emprender la lucha por defender la educación pública de su país. Fuerza, compañeros, porque solo con la lucha el pueblo se le escucha. Saludos cordiales desde Otusco, La Libertad, Perú. Muy bien, vamos a recibir al profesor Yesic González, y por ahí, profesor Yesic, usted se puede presentar para que nos podamos ubicar un poquito mejor, y también saludar a los maestros bolivianos. Aquí está el profesor Vladimir Laura, máximo dirigente de los maestros urbanos de todo el país, el profesor Andrés, que está intentando conectarse, máximo dirigente de los maestros rurales de Bolivia, por supuesto, en esta parte del occidente. Tiene la palabra distinguido profesor Yesic González y le agradecemos por acompañarnos unos breves minutos. Gracias, compañeros. Un saludo fraternal a los compañeros y compañeras docentes de Bolivia en su lucha, que es la lucha de América Latina, a los compañeros y compañeras del Perú y a todos los compañeros y compañeras que nos están viendo en este momento, seguramente de América Latina y de todo el mundo. Como lo dice el presentador, yo hago parte del Sindicato de Maestros de Bogotá, de la Asociación de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación ADE, el sindicato de base con mayor número de afiliados en el país, aproximadamente 28.000 afiliados. Pertenecemos a la Federación de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación, FECODE, que creo que es bastante reconocida a nivel internacional y es el sindicato más poderoso y más fuerte en términos de afiliados y organización que tiene Colombia. Es un orgullo pertenecer a un sindicato y a una organización sindical que puede paralizar el país, que le queda muy difícil a otro sector hacerlo. Acá en Colombia, los maestros, los campesinos, los estudiantes
y digamos que somos los sectores un poco más combativos y más representativos, y para nosotros es, digamos, muy importante participar en estos espacios, no solo de solidaridad, sino también espacios de intercambio de ideas y de situaciones y realidades que estamos viviendo. Creo que todos los maestros y maestras y las comunidades educativas en América Latina, guardando nuestros contextos, pero digamos que de alguna u otra manera con muchas similitudes entre todos los países de América Latina. Gracias, estimado profesor Yesic. Seguramente ustedes también allá en Bogotá, Colombia, tienen muchísimo trabajo porque se tiene uno de los gobiernos capitalistas que profundizan el modelo neoliberal a expensas de conculcar derechos fundamentales de nuestros pueblos, y entre ellos, pues, sin la menor duda se encuentra el magisterio. Le vamos a ceder la palabra a nuestro estimado profesor Vladimir Laura para que se dirija a usted, profesor Yesic, y le dé algunas palabras seguramente de consideración. Profesor Vladimir, tiene usted la palabra. Compañero, camarada y colega Yesid, muchísimas gracias por esas palabras de aliento. Gracias a ustedes, nuestros homólogos dirigentes nacionales, pues hacemos conocer la lucha que hemos emprendido acá en Bolivia, porque prácticamente el gobierno de facto, representante de los empresarios, acá está privatizando la educación, y nosotros como maestros no podemos traicionar a nuestros compañeros obreros, fabriles, campesinos al permitir esta privatización. Agradecerles, hacerles llegar nuestro sincero, profundo y valioso agradecimiento, porque también ustedes son portadores de voz de esta injusticia que estamos viviendo acá en Bolivia. Esperemos que pase muy pronto, y también estaremos en algún momento festejando todo el avance que se tenía en el ámbito educativo. Muchísimas gracias por esa solidaridad, colega y compañero Yosid. Muchas gracias. Pues, compañero Vladimir, decirle que si bien nosotros no tenemos acá una dictadura de facto como la que tienen ustedes en este momento y la que han tenido que enfrentar desde ese horrendo golpe de Estado que le dieron al compañero Evo Morales y al compañero García Linera, nosotros hemos estado muy pendientes del proceso boliviano porque nos parecía un ejemplo para América Latina. Hacía poco habíamos tenido algunas conversaciones explicando, digamos, la brillantez del modelo económico que había demostrado el crecimiento en términos capitalistas del Producto Interno Bruto, es decir, le molestaba al imperialismo que un país como Bolivia tuviera unas cifras como las que desarrollaron los compañeros, obviamente de la mano del pueblo, el compañero presidente Evo Morales y el compañero vicepresidente García Linera. Ustedes son un ejemplo para nosotros, seguimos de cerca el proceso boliviano, sabemos la articulación que tienen con los pueblos originarios y su cosmología, y nos parece fundamental eso para rescatar en términos de esta América Latina que debe ser, como lo planteó el libertador Simón Bolívar, una gran patria, una patria grande, y más ustedes que llevan el nombre del libertador Bolivia en honor al libertador. Nos parece que han sido muy luchadores y ustedes siempre han sido ejemplo para nosotros, siempre, siempre. Seguimos muy de cerca el proceso boliviano porque pueblos como ustedes, con la combatividad que tienen para sacar presidentes, acá infortunadamente en Colombia está disparado el asesinato de líderes sociales. Es peligroso enfrentar al establecimiento, este gobierno, si bien, como te decía, no es una dictadura de facto, es una democracia totalmente restrictiva que no tiene nada que envidiarle a una dictadura de las que hemos vivido en América Latina. Digamos que por eso Colombia no ha necesitado una dictadura militar, porque su gobierno civil se fusiona con los militares y los paramilitares y cercan y asesinan y encadenan al sector social, a los líderes sociales. Entonces, sabemos de cerca qué es lo que
ustedes están sintiendo en este momento la represión, la falta de garantías, la falta de poder expresarse en las calles libremente sin el peligro de ser detenidos o asesinados. Lo conocemos y lo sabemos, pero estamos convencidos que este tipo de eventos, por eso agradecer a los organizadores, a los compañeros que están organizando este encuentro, porque sabemos que este tipo de eventos permite generar unos lazos de solidaridad y de visibilización de las situaciones que están pasando, y eso es lo que necesitamos en este momento, tanto los compañeros de Bolivia como todos los compañeros y compañeras de América Latina, y es romper el cerco mediático de los grandes medios de comunicación y utilizar las redes sociales a favor del pueblo y a favor de los explotados de América Latina y del mundo. Muchas gracias por la invitación. Gracias, estimado profesor Jessy González desde Bogotá, Colombia. Ya vamos a estar en otra ocasión para otras actividades, distinguido profesor. Se cuida un montón y a seguir batallando. Nos vemos. Muy bien, compañeros y compañeras, mientras tanto, vamos a leer algunos mensajes de William Soberón Guevara. Saludos desde IP News, agencia del Perú. Luego de Juan Carlos Valero Flores, saludos al compañero Yesí, qué buena representación. Juanita de Arcoíris, solidaridad y combatividad para los y las maestras en Bolivia. Simón Cayaguara, saludos a los maestros y maestras de Chile, Perú, Colombia. La lucha por la educación nos unirá y venceremos a los neoliberales. Fuerza hasta la victoria. Saludos desde Santa Cruz, Bolivia. Carmen Valderrama, siga adelante, compañero Vladimir. Edgar Quispe Torres, empero el sindicalismo en Bolivia se ha politizado, una pena. Aquí somos democráticos y leemos todo. Y Dinero Arce, gracias hermanos y colegas maestros de Latinoamérica. Por eso apoyo solidario a vuestros similares de Bolivia. Y hoy enfrentamos una profunda crisis en la educación, empero el gobierno está empeñado en imponer sus caprichos de acuerdo a los libretos que elaboran sus amos de Estados Unidos. Considero que todos los países latinoamericanos en mayor o menor grado estamos frente a problemas en el ámbito educativo, claro, con sus particularidades. Frente a aquello es importante aglutinar una organización unitaria. Rimi González, la lucha de los pueblos oprimidos es contra los tentáculos del imperialismo. Viva la gran Colombia. Fuerza desde Apolo a todos los panelistas. Muy bien, hemos podido disfrutar de expresiones de solidaridad de maestros, de dirigentes, no solamente del hermano país de Chile, también del Perú, de Colombia. El tiempo nos queda reducido como para escuchar a profesores de Argentina, de Uruguay, Venezuela, etcétera, etcétera. Tenemos también una solidaridad desde California, Estados Unidos, pero en estos momentos hay dificultades para ingresar. Y como ya estamos en la recta final, estimado profesor Vladimir, le hago una pregunta. ¿Qué opinión le merece, profesor Vladimir, el hecho de que haya, pues, no solamente la necesidad, sino la solicitud sentida de maestros, de dirigentes, de formar una organización latinoamericana para defender la educación pública, fiscal y gratuita, y de esta manera apoyarse de manera conjunta y evitar que estén golpeando en un país, en otro país? Imagínese usted un paro movilizado, imagínese usted una huelga nacional, imagínese usted una movilización simultánea en varios países. Se podría pues golpear como un puño fuerte, con mayor contundencia al enemigo, que desgraciadamente está permanentemente queriendo agredir a los pueblos, vulnerar sus derechos, conculcarlos y someternos más a las penumbras de un sistema tan perverso como es el capitalismo y su modelo neoliberal, que en todo este tiempo ha quedado de manifiesto que es un fracaso completo, porque los ricos son más ricos y nuestros pueblos cada vez más pobres, en situación de mayor calamidad. ¿Qué opinión le merecería aquello, apreciado profesor Vladimir Laura? Nosotros como
Confederación de Maestros Urbanos de Bolivia, estamos afiliados a la Internacional de la Educación y también es por ello que ellos están constantemente también al pendiente de la situación que ocurre acá en Bolivia, en los distintos países de Latinoamérica, el Caribe. Tenemos esa afiliación, es por eso también que juntos siempre estamos luchando, unidos, para que se garantice siempre el acceso universal a la educación única, fiscal y gratuita. Es necesario fortalecer esas alianzas con las distintas organizaciones, como el caso que nosotros lo hicimos, no solamente del magisterio, sino que con la Junta Nacional de Padres, Madres de Familia, con la coordinadora del alto, estudiantes de las escuelas superiores, inclusive estudiantes de educación secundaria. Es necesario y se debe fortalecer. Muy bien, estimado profesor Vladimir. Lamentablemente tenemos algunos problemas técnicos también con nuestros invitados, que es en este caso el profesor Andrés. Lamentablemente no puede entrar. Algo similar se da con otras personas que quieren expresar su solidaridad desde Canadá, desde Estados Unidos, pero desgraciadamente tenemos estos problemas técnicos que desgraciadamente suelen ser recurrentes. De todas maneras, ya estamos en los últimos minutos para concluir nuestra actividad y en ese sentido le formulo un par de preguntas más, profesor Vladimir. A partir de ahora, tal como está el escenario que ustedes muy bien lo conocen y lo han planteado brevemente en esta entrevista, ¿qué es lo que corresponde para el magisterio boliviano como propuesta? Es decir, como decía el gran Vladimir Ilich Lenin, o somos parte del problema o somos parte de la solución. Yo sé que la coyuntura es muy adversa, muy difícil, pero ustedes como profesores urbanos y rurales, ¿han considerado alguna posibilidad para intentar ser parte de la solución de este problema en que los estudiantes no están pasando clases? Por ejemplo, ya lo han intentado, que el Estado a través del ministerio asuma su responsabilidad, pero como ustedes bien lo han dicho, no quieren asumir su responsabilidad, las delegan prácticamente a los padres de familia, a los estudiantes y a ustedes. Entonces la pregunta, estimado profesor Vladimir, ¿qué hacer? ¿Qué sugieren ustedes? Tiene la palabra, profesor. Cuando se declaró la cuarentena rígida por la pandemia del COVID-19, al primer mes el Magisterio Urbano Nacional tuvo esa capacidad de hacer llegar la propuesta educativa para estos tiempos de pandemia. No fue tomada en cuenta, eso también es uno de nuestros reclamos, que nunca nos convocaron para conocerlos. Nuestra propuesta pues abarcaba el de poder llegar con la educación al 100% de nuestros estudiantes, tanto de las ciudades alejadas, intermedias, capitales. Hasta la actualidad es el maestro, si hoy existe el 50% de estudiantes quienes están logrando asistir, pudiendo asistir a las distintas modalidades, es gracias al maestro. Porque como bien sabemos, el Estado, el gobierno prácticamente ha deslindado esta responsabilidad. El maestro es ahora quien se moviliza con la bicicleta, el maestro es quien va a distribuir los módulos, en algunos casos, que ya elaboraron módulos educativos a las unidades educativas. Entonces, todo esto, si va avanzando de alguna manera una educación, no es gracias al esfuerzo del ministerio o gracias al esfuerzo de este gobierno transitorio, sino es gracias al esfuerzo particular que están realizando entre el maestro, los padres y madres de familia para que llegue la educación a sus hijos. Estamos seguros de que vamos a seguir fortaleciendo hasta donde se pueda, hasta donde nuestros recursos de los maestros y de los padres de familia alcancen, porque hasta ahora, como hemos podido percibir, este gobierno transitorio no va a hacerse cargo de la educación, prácticamente está deslindando esta responsabilidad. Por ello nosotros hemos tomado también las acciones legales. Esta batalla no culmina. Nosotros no estamos en un cuarto intermedio, seguimos en la lucha. Es por ello que estamos nosotros yendo por la acción popular y también por la inconstitucionalidad. Y una vez que se logre superar la pandemia, el pico más alto empieza a reducir, pues estaremos una vez más en la calle con más fortaleza, con las 31 delegaciones a nivel Bolivia, reclamando y exigiendo justicia.
Gracias, estimado profesor Vladimir. Justo en estos momentos tenemos conectado pues a un profesional que dirige la agencia de comunicaciones IP News, quienes forman parte de los organizadores de esta actividad, una agencia pues que es alternativa, que no solamente viabiliza información de diferente índole a nivel mundial, sino que se pone al servicio de nuestros pueblos, de los trabajadores, y en ese sentido le vamos a ceder la palabra a nuestro estimado director Manuel Oli desde California, Estados Unidos, para que se dirija no solamente al pueblo boliviano, sino al pueblo latinoamericano. Y en ese sentido, Manuel, tenemos al frente al profesor Vladimir Laura Chambi, él es máximo dirigente de la parte de Occidente que hace al magisterio urbano de todo Bolivia, el profesor Andrés Guaita, que representa a los maestros rurales, lamentablemente por asuntos técnicos no está conectado, pero te vamos a ceder la palabra para que expreses tu solidaridad, estimado Manuel Oli. Tiene usted la palabra. Muchas gracias, estimado colega, compañero Alex. Felicitaciones por el trabajo que usted viene desarrollando. El continental, un continental muy importante para la lucha de los pueblos de Latinoamérica, para la lucha de los docentes, los trabajadores, de todo el pueblo en general de la clase del proletariado, de los mineros. Es un gran aporte y lo felicito, y asimismo eso no tendría senda participación precisamente de luchadores sociales como el colega dirigente popular que acompaña esta vez como panelista en el evento virtual que usted está desarrollando. Mis felicitaciones a todos los dirigentes del pueblo boliviano, a los docentes que han sido el motor importante en la lucha contra el liberalismo. Desde la década, desde los inicios del 2000, ellos han sido un motor muy importante y se ha conocido la lucha de ellos precisamente como un gran ejemplo para los pueblos de Latinoamérica, particularmente para el Perú. En ese sentido también me solidarizo con la lucha del pueblo boliviano y me hago a ello. Y desde la agencia IP News, es una agencia de comunicaciones de carácter alternativo, democrático, comunitario, popular, revolucionario, incluso socialista. Decimos que estamos con la lucha, los apoyamos y incluso dar la vida por los intereses de las naciones, de los pueblos y del proletariado del latinoamericano como de todas partes del mundo. Desde ahí News, nuestras páginas, prensa digital está abierta. Tienen al colega y director de IP News en Bolivia, nuestro colega Chamán, y bien, con él es un gran apoyo. Ustedes van a encontrar siempre nuestro puño resuelto, luchando con ustedes. Debo decir dos cosas también desde California hablando, que en estos momentos el pueblo de los ríos igualmente está luchando contra las políticas del Estado federal norteamericano, que envuelve la gran burguesía imperialista norteamericana, con lastres racistas, discriminatorias, opresoras, y el pueblo de Unidos lucha, y particularmente hoy en esta semana, Portland, Oregon, que es acá al norte de los Estados Unidos, están saliendo a luchar con mucha fuerza. La lucha para los pueblos es precisamente una sala de entrenamiento para futuras más fuertes, porque al fin y al cabo el derecho de las reivindicaciones del pueblo no se queda en un sueldo mínimo o básico, no. La más reivindicación y conquista del poder para los del pueblo y del proletariado. Eso es lo más grande, y en función de ello tenemos que ligar nuestras luchas reivindicativas. Si no vemos el poder y no lo conquistamos para el pueblo, lo vamos a perder. Recuérdese la París, recuérdese muchas experiencias. Entonces el pueblo boliviano, su propia experiencia, tiene que armarse y forjar precisamente con esa raíz histórica de los pueblos de Latinoamérica y del mismo pueblo boliviano, de forjar pues sus unidades y sus fuerzas civiles preparados para enfrentarse a esos reaccionarios. Bien, asimismo, cosa muy importante, no lo podemos ese rumbo sigue la humanidad. El tema es que hay que exigir a esos gobiernos reaccionarios, neoliberales, a esos regímenes
proimperialistas que den todos los medios económicos para conseguir la tecnología necesaria y suficiente para que nuestros pueblos, nuestros hijos, nuestros nietos, todos ellos tengan acceso a la conectividad, a los sistemas de internet, porque por ahí avanza. No vamos a hacer nada si nos oponemos a ellos. Dejamos que en vez que lleven la plata saqueando entre ellos, que más bien construyan la conectividad para todos y que el internet del sistema sea gratuito. Ese es un derecho del pueblo. Bien, no quiero emocionarme más, colegas del pueblo boliviano, pero seguramente en cualquier momento estaremos por ahí, siempre con ustedes. Fuertes abrazos, muchos, y la lucha continúa, compañeros. Gracias, estimado amigo Manuel desde California, Estados Unidos. Antes de que se retire, aquí el profesor Vladimir le va a dar algunas palabras seguramente de gratitud por su solidaridad. Profesor Vladimir, tiene usted la palabra. Muchas gracias, compañero, camarada y colega Manuel. Muchas felicidades, muchísimas gracias por la solidaridad que ustedes extienden hasta California. Para nosotros es un privilegio y una gran alegría el saber que tenemos nuestros compañeros aliados en todo el mundo, quienes al igual que nosotros luchan día a día constantemente en busca de esta justicia, en este caso muy particular, para que exista una educación única, fiscal, gratuita, sin discriminación para todo el universo. Muchísimas gracias por esa solidaridad. Estamos siempre acá presentes. Hacerle llegar un saludo fraterno revolucionario desde el Magisterio Urbano de Bolivia. Gracias. Felicitaciones. Muy bien, estimados compañeros, compañeras y público que nos acompaña, ya estamos 1 hora y 28 minutos, por tanto vamos a concluir, pero antes de hacerlo, permítannos 3 cuestiones. La primera, leer algunos últimos mensajes de Adam Autino Tinoco, que dice: saludos combativos, expresando mi solidaridad de clase a los maestros y maestras de nuestra patria grande, América del Sur. La defensa de la educación pública y científica es tarea de todos que anhelamos un mundo de justicia y libertad. Luchar, resistir y persistir. Un abrazo a todos desde Huaraz, Perú. Rimi González Medrano: la formación de convicciones de la conciencia de clase revivirá donde haya injusticia social. Edgar Quispe Torres: en casi 30 años de dirigencia, poco nada se hizo por las bases del magisterio en Bolivia. En todo este tiempo no hubieron propuestas concretas, más fueron críticas y más críticas. Como educadores, creo que tenemos que ver con ojos reales para tener una educación verdaderamente que vaya en pro del pueblo. Por último, Betty Figueroa: nos solidarizamos con el pueblo, el pueblo peruano con la lucha boliviana de los maestros por una educación popular hasta la victoria. Y para ir concluyendo, queremos invitar a los profesores, no solamente de Bolivia, sino de Latinoamérica entera, y demás personas que nos acompañan, que el día de mañana jueves, a las 7 p.m. en el Perú, aquí en Bolivia sería a las 8, el SUTE Regional de Puno está viabilizando un ciclo de videoconferencias. Título: Proceso y perspectiva de la educación peruana. Camino al bicentenario. Van a haber profesores, pues, como Brangil Mateo Blas, el profesor Segundo Vázquez González, el profesor Edgar Tello Montes, que hoy día ha expresado su solidaridad, el profesor César Hugo Tito Rojas. Esto mañana, por si acaso, para los interesados por Facebook, buscan SUTE Regional Puno y ahí van a dar con este importante evento cuyo título es Proceso y perspectiva de la educación peruana, camino al bicentenario. Y en el caso de nosotros, como revista Atreverse, como IP News, con nuestros auspiciadores que son de la Asociación de Fundadores y Autonomistas de la Universidad Pública del Alto y la revista Perspectiva Internacional, el día sábado tenemos una importantísima actividad. Fíjense el título: Perú, neoliberalismo, soberanía y reconciliación nacional de cara al bicentenario. Va a ser este sábado 1 de agosto y tenemos como invitados a un general patriota
peruano, como es el general Wilson Barrantes. Tenemos también a un importante personaje en la política democrática, progresista y revolucionaria peruana, como el doctor Alfredo Crespo Braya. Él es secretario general del Movimiento por Amnistía y Derechos Fundamentales del Perú, y quien va a conducir, como lo hacemos el día de hoy, es humildemente mi persona. Dicho esto, les agradecemos un montón por habernos acompañado en esta jornada que sirve para tomar conciencia, fortalecer convicciones y asumir compromisos. Los invitamos cordialmente el próximo sábado y le cedemos la palabra al profesor Vladimir Laura para que se despida también en nombre del profesor Andrés Guaita, que lamentablemente me dice a través de un mensaje que ha tenido problemas en lo que significa la conexión, ¿no? Problemas técnicos. Mi distinguido profesor Vladimir, tiene usted la palabra. Gracias, doctor Alex Chamán. Muchísimas gracias por la invitación a este prestigioso medio. A todos, la audiencia que tuvimos el día de hoy. Ahora esta generación pudo ver que un gobierno transitorio nos dio unas clases magistrales acerca de cómo llevar adelante una corrupción. Y el Ministerio de Educación, pues no es un caso aislado. Sabemos bien que apenas ingresaron esas autoridades al Ministerio de Educación, se vino la corrupción, la venta de las pruebas de ingreso a las escuelas superiores. Apenas se posicionó como ministro el señor Cárdenas, ya la viceministra de Alternativa de ese entonces estaba ya vendiendo los cargos y también fue enmanillada, apresada por las autoridades policiales. Hasta el día de hoy solamente se ve los grandes negociados con las empresas transnacionales y se le van quitando todos los derechos al magisterio nacional, tanto urbano como rural, el derecho al acceso a una educación universal, fiscal y gratuita, por sobre todo a todos nuestros estudiantes. Como maestros, el compromiso con toda nuestra sociedad boliviana de que seguiremos en pie de lucha, seguiremos siendo el puntal para garantizar la educación única, fiscal, gratuita, inclusiva, sin discriminación. Y pues la sociedad entera ya juzgará de con qué tipo de gobierno estamos actualmente y si nos merecemos otro gobierno o no nos merecemos otro gobierno. Es un análisis que lo dejo para cada uno de nuestros ciudadanos bolivianos. Muchísimas gracias y hasta otra oportunidad. Que viva la educación única, fiscal y gratuita, que viva Bolivia. Gracias, estimado profesor Vladimir, y nos despedimos con lo que precisa el profesor Ramiro Guayani Ayavini, que dice: la imposición en Bolivia campea en el sector del magisterio, pero el pueblo pronto se levantará. 1.000.000 de abrazos por acompañarnos, se cuida un montón, hasta el próximo día sábado. Muchas gracias desde Bolivia para Latinoamérica entera.